Pues mi hijo, los primeros años, pues es lo más difícil, ¿no? Y te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo que, que no todo es difícil, sino que simplemente está, por tiempos. Entonces, como tu niño tiene, pues a lo mejor 2, 3 años, 4 años, pues obviamente un golpe muy fuerte, pues obviamente puedes terminar muy mal en el hospital, ¿no? Empiezas a volar tu imaginación, te das cuenta que puedes, pues, ver mil maneras de que tu persona, de tu familiar, le pase algo grave, ¿no? Pero te tienes que quitar ese miedo, se lo comento a todos los padres, obviamente, a las madres, que también obviamente sin ellas no podríamos también nosotros ser lo que somos, entonces tenemos que apoyarnos unos a los otros. Y, y ya conforme va pasando el tiempo, pues obviamente te vas dando cuenta que no nomás es el hielo, no nada más es estarlo cuidando, ponerle casco, estarle poniendo protectores, estar al pendiente de él en todo momento. Tienes que generarle conciencia a él, tienes que tú también liberarte también de ese sentido de que no debes de estar preocupado siempre, que debes de aprender a vivir, y que tienes que aprender a darle la libertad, de darle la fuerza también a él para que cuando vaya a la escuela él también tome buenas decisiones, se cuide, se viva una vida normal, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que estar limitado por todo lo que ya nosotros nos estamos preconcibiendo, ¿no? Que pensamos que pues, nuestras decisiones, este, pues no, todo va a ir normal, ¿no? Pero no, llega un momento que pasa esto, se cae, le pegan, mil cosas y tienes que irlas afrontando, tienes que ir saliendo adelante y eso es lo importante para que puedas continuar con la enfermedad, llevarlo al hospital, cumplir con todo lo que se requiere para que pues también obviamente apoyar a todos los organismos que existen desde la federación que obviamente están ahí y que a veces nosotros desafortunadamente a veces los damos por no los aprovechamos, no los tomamos en cuenta y eso es lo que pues pensamos que ya nomás el factor es todo. Y no, ya nos dimos cuenta que pues, desde los psicólogos, pues obviamente los que le revisan los dientes, el pediatra, todos son una red de apoyo que nos van a ayudar a salir adelante con esta enfermedad. Y me he dado cuenta que pues si no tomas todos ellos, pues se te va a hacer más difícil, te vas a complicar la vida y pues la verdad no vamos a poder darle la calidad de vida que deberían de tener todos en todos los estados, porque yo me he dado cuenta que van familiares desde Guerrero, todos quisiéramos tener un hospital como donde yo llevo a mi hijo, en cada estado, para que ellos no tengan que desplazarse 4, 5, 6 horas, hasta 7, 10 para llegar aquí y sean atendidos. Cuando yo fui por primera vez, me decían, oiga, ¿y por qué usted? Y eran jóvenes, obviamente yo me daba cuenta que eran doctores que estaban iniciando y me dice, ¿y por qué no va a su clínica más cercana? Pues, yo vivo aquí en Cuautitlán, en el Estado de México. ¿Y por qué no va aquí al hospital? No, pues pues ya he ido y pues la verdad no me han apoyado, no tienen el medicamento y las clínicas, la verdad, muchos doctores obviamente desconocen mucho de la misma enfermedad en ese tiempo. Eh, pues ahora ya se tiene un poco más de conocimiento, pero pues de todos modos el factor es muy importante. Entonces, a final de cuentas, tenemos que ir hasta esas instancias para que nos puedan proporcionar el factor. Mi hijo igual tuvo un momento difícil y pues casi se nos queda aquí en Cuautitlán. Y me tuve que trasladar hasta el suburbano porque no había ni ambulancias ni nada. Entonces me tardé como 2 horas al llegar al hospital junto con su mamá y pues la verdad ahí nos socorrieron y gracias a Dios no pasó nada y salimos adelante. Pero mm, todos los familiares igual lo que queremos es algo que tengamos a la cercanía, alguien que nos pueda atender, que nos puedan ayudar, que nos puedan socorrer en momentos graves. Y nosotros vamos a tomar todas las prevenciones que nos han enseñado, obviamente, entre ustedes y que hemos aprendido para que podamos salir adelante. Sí, muchísimas gracias por este testimonio que nos das. Sí observo dentro de toda esta parte que compartes
tres puntos muy importantes, ¿no? Y los voy a retomar para poderlos compartir con nuestro Claro. público. Mencionas lo importante de tener una red de apoyo, ¿no? Ujú. Y cómo esta red de apoyo nos va como construyendo o afianzando como familia, ¿no? Pero lo que más me impresiona es esta parte desde el rol de papá. En la mayoría de los espacios que se han estado como abriendo para esta parte del impacto emocional, de esta parte de la expresión emocional, siempre son las mujeres. La mayoría de las veces son las mujeres, ¿no? Entonces, a las que hablan acerca de todo este proceso. Y sí ha habido espacios, pero han sido muy pocos, donde se les ha abierto el micrófono a los hombres para Así hablar es. acerca de esta parte emocional. Y otro punto importante que haces referencia es justo, describiste todo ese impacto emocional y todo ese proceso de duelo que se vive, ¿no? Desde el diagnóstico, desde afrontar los retos en el tratamiento, pero lo describes desde el rol de padre, o sea, desde este paternaje, ¿no? Y entonces cuando algunas veces damos por obvio que pues el hombre o el papá, ¿no? No hay que darle como tanta, ese es el mito que hay, ¿no? No hay que darle como tanta importancia porque él se ocupa de otras cosas o sus funciones son diferentes, ¿no? Sin embargo, al escucharte, me impresiona muchísimo cómo eres capaz de verbalizar todo este proceso de todo este impacto emocional y todo este proceso de duelo que se vive desde el diagnóstico, ¿no? Entonces, desde el acompañamiento que se le brinda pues a tu familia, a tu hijo, hola, por acá nos asoma en la pantalla. Qué bueno que estás con nosotros acompañándonos y al final simbólicamente le colocas la capa a tu papá, ¿no? Vamos a abrir un espacio para eso al final. Y justo esto que compartes, Freddy, regresando a esta parte emocional, entonces desde este rol de padre o desde este paternaje, ¿cómo también desde ser padre se siente todo esto? ¿No? Claro. Cómo también se vive la negación y la desesperación, ¿no? Entonces, pero que al mismo tiempo, como padre también tienen que ocuparse de resolver. Sí, de hecho, o sea, te digo, mucho de esto es gracias a los dos. O sea, no, la madre de mi hijo obviamente me ha apoyado muchísimo. Ella también se ha dado cuenta de lo que se requiere. Yo también me di cuenta, yo soy costurero, tengo mi negocio aquí. Entonces, eso también me lo permitió. O sea, yo también podía haberme ido a trabajar a otro lado y a veces uno se deslinda, a veces uno agarra y pues nada más le doy el dinero, que vaya a sus pasajes, que tenga el seguro y se acabó, yo me olvido de Sí. todo. Y no fue así, o sea, a final de cuentas me involucré, lo apoyé, obviamente ella a veces iba, a veces yo iba, este, pero hacíamos todo el trabajo que se requería para que podríamos mantener a nuestro hijo sano y salvo, Así y es. con una salud como debe de ser. Sí. Y justo nuestro tema del día de hoy, o sea, padres excepcionales, ¿no? Que no solamente resuelven, ¿no? Entonces, sino también acompañan, brindan ese apoyo, brindan esa seguridad, empiezan a ser conscientes de las necesidades también que hay en todo este proceso, ¿no? Entonces, y brindan ese acompañamiento. Muchísimas gracias, Freddy, por compartir esta primera parte del testimonio. Entonces, yo también quisiera, pues, que habláramos, ya hemos estado hablando de estas necesidades emocionales o todo este impacto desde el rol de papá, ¿no? Entonces, pero hablemos ahora de los principales desafíos, los principales retos que han tenido. Mucho se ha hablado en otras mesas o en otros espacios que hemos tenido desde la comunidad de hemofilia, de los desafíos que se tiene al vivir con hemofilia, pero aquí me gustaría darle como un cambio de perspectiva, esos retos que se viven desde ese rol de padre, desde ese rol de paternaje, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes llevan ese paternaje con sus hijos y cuáles han sido como esos principales
pues, retos, esos desafíos y cómo ustedes han ido como resolviéndolos, ¿no? Entonces, para que también todas las personas que nos están escuchando, si logran como identificarse con algún reto, entonces también puedan compartir ustedes cómo han ido como resolviendo esta parte desde ese rol de paternaje, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece, Víctor? Si empezamos primero. Te escuchamos, adelante. Si quieres abrir el micrófono, sí, para que tu audio se pueda encender. Sí, sí, gracias. Sí, pues como comentaba el psicóloga, sí, pues para mí el reto fuerte para mí en la cuestión con mi hijo, pues la verdad, yo sí desconocía totalmente la enfermedad, sí. Yo por la cuestión de mi trabajo, cuando yo empecé a ver las cuestiones con mi hijo, sí, a mí el reto fuerte fue aprender a inyectarlo en la vena, sí, que decía, híjoles, pues ahora sí bajaba a todos mis dioses para poder decir, Diosito, ayúdame, guíame mi mano para no lastimar más a mi hijo en esta cuestión de su padecimiento. Y con él ha sido un caminar realmente fuerte porque sí, también a él psicológicamente lo han hecho también ser independiente en una cuestión de su padecimiento, de saber cómo y a dónde dirigirse para poder recurrir por su medicamento, que también es otro camino largo en la cual pues, a veces está, a veces no está, dónde acudir, con quién acudir, y enseñarlo a él que pues, realmente su padecimiento pues, no tiene limitaciones para poder llevar una vida normal y sana, ¿sí? Y sí, anteriormente, pues él tuvo lo diagnosticaron a los 3 años, ¿sí? Ahorita tiene 9, han sido 6 años largos, pero afortunadamente ahorita con su profilaxis que él tiene, pues nos ha cambiado totalmente la vida con ese medicamento. Sí. Y, y sí, la verdad, pues él ha sido también mi gran apoyo porque él desde chiquito también, cuando yo aprendí a ponerle su medicamento vía vena, él me ayudaba a ligarse su brazo, se limpiaba y me decía, papá, ya está mi brazo, ahora te toca a ti, ¿sí? Y ya cuando él veía el retorno en la manguerita de la sangre, me decía, ahora sí, papá, ya lo hicimos, dice, sí, lo hemos logrado. Y pues la verdad, sí era una experiencia grande entre los dos, porque pues los dos le echábamos mucha fuerza para poder, uno, pues él en sí para recibir su medicamento y yo para podérselo poner y no lastimarlo como no quiere uno, ¿no? Así es. Sí, porque me imagino que dentro de esta dinámica, ¿no? Entonces, entre el no saber y el no querer lastimarte, me da miedo, ¿no? Entonces, esta parte, como también tu hijo, en ese sentido, era también el que te indicaba, ¿no? Mira, papá, ya estoy listo, ahora te toca a ti, ¿no? Entonces, es también como iban creciendo juntos en esta parte. Sí, la verdad que sí, la verdad que también él tuvo fracturas de las dos rodillas de pequeño, estuvo internado también por esta cuestión de la enfermedad. Y la verdad, yo lo veo y es un niño muy fuerte. Hemos superado grandes cosas, pero al final lo veo una cosa maravillosa con todo lo que hemos realizado. Y muchísimas gracias por compartir esto, porque sí, al momento de darnos cuenta que hay una necesidad, ¿no? Entonces, y hago un lado ese miedo, hago un lado ese temor
no estaba informado, pero busco informarme, ¿okay? Busco empezar, ¿no? Entonces, a saber cómo puedo yo tratar a mi hijo, entonces, y darle ese acompañamiento. Y segura estoy, Víctor, que tu hijo, toda esta parte que compartes de seguridad, toda esta parte que compartes que él también ha sido muy partícipe desde muy pequeño en su tratamiento, segura estoy que ha sido así porque como papá le has podido brindar esa seguridad. Así que muchas felicidades por ese acompañamiento que le has brindado. ¿Sí? Muchísimas gracias por dejarme expresar y parte de lo que hemos aprendido de esta condición de su enfermedad y poderlo externar a otras personas que empiezan, sí, que no saben a dónde acudir o qué hacer, pero mil gracias por darnos esta oportunidad. Y gracias a ti, a todos ustedes por precisamente poder hablar, abrir su micrófono y levantar la voz. ¿Ok? Muchas gracias. David Cuartas, me gustaría que ahora nos compartieras cómo ha sido desde este rol de papá el principal como desafío que has tenido, ¿no? Entonces, desde este paternaje, ¿cuál ha sido como estas necesidades, estos desafíos y cómo lo has podido como ir afrontando? A ver, compártenos. Sí, no sé si los demás lo escuchan, yo no estoy escuchando. Ok, no sé si quieras. Hola, hola. Ya, ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, no, primero, pues también manifestar como el agradecimiento a poder estar en medio acá de todas las experiencias de mis compañeros, la verdad muy inspiradoras. Eh, Veo que acá hay varias perspectivas, porque veo que mis compañeros en su mayoría son padres de niños con hemofilia o de personas con hemofilia. Y en mi caso, yo soy una persona con hemofilia, padre de una mujer con portadora de hemofilia, ¿cierto? Entonces, qué bacano como esa perspectiva de todos, esas experiencias de todos. Yo quiero agregar un tema que lo he visto mucho, quería compartirlo sobre todo con mis compañeros, bueno, con todos, pero y la invitación que nos hacías ahorita a qué paradigmas hemos ido rompiendo a lo largo de nuestras vidas. Y ahí yo con mucho amor quiero expresar que uno de los que yo he roto, fruto de mucho esfuerzo, fruto de muchas experiencias a lo largo de mi vida, unas muy bonitas y unas no tan bonitas, pero fruto de esos he podido transformar el significado que tiene la enfermedad, ¿cierto? Porque yo siento en todos los espacios que compartimos que la enfermedad siempre está catalogada como algo malo, como algo negativo, siempre se le hace esa polaridad, se pone por allá en un límite, que es algo malo, de que es algo negativo, de que es algo bueno. Claro que sí, una enfermedad viene con síntomas, viene con situaciones muy complejas, ¿cierto? Por ejemplo, la hemofilia, a todos nos ofrece temas muy complejos, pero mi invitación es a que tratemos de romper un poquito esa polaridad, de ponerla en lo malo y veamos cómo antes esta enfermedad se vuelve la posibilidad de aprender, de transformarnos, cuidarnos, de amarnos. Antes esa carencia de salud, que es lo que es una enfermedad como carencia de salud. Si rompemos un poquito ese paradigma, podemos ver que antes nos impulsa al otro lado y nos llena de experiencias como la de Víctor, como la de Freddy, la de Fernando, con momentos pues, que me imagino, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo de todos, que es el del Chuzón ahorita también. Yo me imagino que ese momento la sensación de ellos dos al lograr ponerse en el factor, al lograr romper esos miedos, todos esos miedos que tenemos, rómpelo, esa sensación debe ser una increíble, ¿cierto? Debe ser una cosa pues, muy emocionante. Entonces, simplemente quería poner como ejemplo de que tratemos, o bueno, de mi experiencia, yo logré transformar ese significado de la enfermedad. A mí ahora la hemofilia
es la cosa más bonita que me ha pasado. Yo creo que lo he compartido en varios espacios, pero y que a veces hay personas que no logran comprenderme cuando yo les digo que la hemofilia es lo mejor que me ha dado la vida, porque, porque me ha hecho muy especial, me ha hecho afrontar muchos retos que me fueron convirtiendo en un ser muy especial. Entonces, ese es el primer paradigma que quería compartir, como de cómo todas estas experiencias unidas, juntas de familia y las que uno también tiene que vivir solito, cómo en realidad te invitan es a ser alguien muy especial, te ayudan es a trascender en tu vida y a crecer. Entonces pareciera que en realidad una enfermedad no es algo malo, ¿cierto? Pues a mi manera de verlo y ahorita lo discutimos. Y en este camino, pues ese primero, y en este segundo de los retos, Ángeles, también quería contarte como otro paradigma que tuve que romper yo mucho en mi proceso. A ver, em, em, cuando, digamos que yo he tenido una influencia familiar muy fuerte, gracias a mi familia he podido crecer y evolucionar, ¿cierto? No quiero como desmeritar en ningún momento el amor o el trabajo y el esfuerzo que mi familia hizo, mi mamá y mi papá en este caso. ¿Cierto? Mi mamá fue una mujer que, digamos, decidió em, dedicarse a nuestra crianza. Yo tengo un hermano con hemofilia también y una hermana, y mi mamá pues se ha dedicado a lo largo de su vida y sobre todo cuando nosotros éramos pequeños, pues al cuidado, a acompañarnos, a apoyarnos, ¿cierto? Y esa fue una decisión muy tesa que me parece de las mujeres, pues porque a veces como que se dejan de lado sus temas, sus metas y sus sueños personales, que ya lo hemos hablado también por ponerse a la crianza y demás, pero eso es una decisión igual que toman y es muy respetable. Y así fue mi mamá y en ese caso yo se lo agradezco. Pero en el caso de mi papá sí fue un hombre muy ausente. Yo a mi papá lo quiero mucho, lo respeto, pero mi papá fue un hombre muy ausente durante mi infancia. Yo siempre recuerdo en las luchas es a mi mamá, ¿cierto? Acompañándonos en las hospitalizaciones, en todo momento, a mi mamá. Mi papá también pues trabajó por la seguridad social, como ahorita Freddy lo mencionaba, mandaba los pasajes, la plática para poder estar allá, que obviamente se le agradece mucho, pero digamos que yo no lo sentí tan cercano en mi crianza y en mi adolescencia. Siempre tuve que afrontar cosas como hijo solo, ¿cierto? Y aprender solo. Entonces, cuando llegó Renata Cuartas, yo, yo me vi enfrentado a un tema, a una cosa, y es que yo debía construir mi significado de qué era ser papá, porque el referente más cercano que yo tenía, que era mi papá, no fue como la expresión más grande de la paternidad. Yo no sabía, entonces yo no sabía cómo ser papá, porque yo simplemente, yo no quería ser proveedor. Uno de los roles de los padres es proveer, ¿cierto? Ese es uno también de los roles que nos ha atribuido, pero es solo uno, no es todo lo que es ser papá. Entonces ahí me tocó empezar a explorar, incluso investigué y leí y de todo, y me daban consejos, ¿cierto? Los padres cercanos te dan consejos de cómo ser papá, y bueno, pero yo no me ubicaba. Entonces me tocó empezar a construir mi propia versión, ¿cierto? Y a coger de diferentes partes esa propia versión de lo que yo quería hacer, porque hay algo que mi papá me enseñó mucho, que se lo agradezco mucho, y fue lo que yo no quería hacer. O sea, ahí yo tengo algo muy grande que le agradezco, porque me mostró esa parte que me dejó claro lo que no quería, ¿cierto? Entonces me empujó al otro lado a buscar lo que quisiera. Y bueno, para resumirle, eh, en ese camino yo me encontré por allá un apartado, un punto, una cosa que a mí me revolcó por dentro, y decía que los hijos son los maestros en nuestras vidas, son los maestros. Y a mí eso me rayaba mucho, porque por lo que yo he aprendido es
que antes los papás son los maestros de uno, ¿cierto? Siempre es que los papás son los que te enseñan y los que te guían y eso está muy bien, ¿cierto? Porque como ellos ya llevamos más tiempo acá, ya estamos más grandes, sabemos muchas cosas, podemos ayudar a nuestros hijos. Pero esta versión decía todo lo contrario, decía que los hijos son nuestros maestros y a mí eso hasta el día de hoy me ha cambiado por completo mi posición como papá. ¿Por qué? Porque yo decidí ponerme en el lugar de que mi hija es mi maestra, ¿cierto? Entonces, cada cosa que ella haga, independientemente de la edad, ella ya tiene 7 años, pero cuando estaba bebé, en cada momento de su crecimiento y en los retos de las luchas diarias que son la cambia de pañales, la llorada, el estrés, ¿cierto? El esfuerzo que uno tiene que hacer, el trabajo, todo lo que hay que hacer. Yo siempre cuando tenía momentos mayores o estaba muy estresado, yo ahí mismo acudía a ese principio, hija, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cierto? ¿Qué me quiere enseñar hoy? Y yo, la verdad, yo actúo con ella como si ella fuera mi sensei, mi maestra, o sea, ella es mi maestra, es poco lo que le puedo entregar, ella es la que me viene como a, a, a guiar más a mí. Y para poner un par de ejemplos y terminar, por ejemplo, cuando se me empezaba a llorar por algo o que uno no logra calmarlos, están inquietos o están cansados o tienen sueño y ellos se y yo era Dios, Dios. Entonces me le paraba, yo, ¿qué me quiere enseñar? Ahí me daba cuenta. Acércate un poquito el micrófono a la boca, así, así. Entonces, pues, ahí me daba cuenta, ¿qué me quieres enseñar? La paciencia, ¿cierto? A Sí. veces cuando uno tiene la capacidad de bajarse, respirar un momentico y reflexionarlo, Eran los hijos, ¿no? ¿qué me, qué me quería enseñar? La paciencia. Sí. ¿Qué más me ha enseñado? El tema del niño interior. Nuestros hijos, que cuando crecemos, empezamos a dejar a nuestro niño interior por allá y a taparlo con responsabilidades y trabajo y cosas. Y todos tenemos ese niño vivo dentro de nosotros. Y nuestros hijos no lo recuerdan y no lo sacan. Usted no ha visto que facilito uno se pone a jugar como niño con ellos. Eso Sí. también se lo agradezco mucho. Y más cositas, pero ese era como los paradigmas grandes, Ángeles. Sí, y muchísimas gracias por compartirlo y brindarlo así, porque justo nos acabas de dar dos lecciones, ¿no? Entonces, que son como muy importantes. Estas lecciones es cómo poder resignificar la enfermedad, ¿no? Entonces, cómo poderle dar un significado diferente a lo que se está viviendo y que no todo, o sea, es tan malo, ¿no? Entonces, sino que también hacerlo como una condición de vida, ¿no? Entonces, que justo nos da muchas enseñanzas en todo este acompañamiento. Esta parte de resignificado que mencionas, justo también las personas que nos están oyendo se identifican muchísimo con esto que compartes. David, muchas gracias por brindar este testimonio, porque acá, por ejemplo, nos están compartiendo, ¿no? Entonces, que Blanca Corona Delgado nos cuenta que también junto con Viri García nos dice que siempre ellas le han explicado a sus hijos, o sea que a la hemofilia hay que hacerla como amiga, ¿no? Como nuestra amiga y compañera, y que siempre va a estar en nuestras vidas como parte de esa condición, ¿no? También se identifican mucho con esto que estás compartiendo porque hacen mención acá en los comentarios que justo ese acompañamiento de ser papá o ese rol de ser papá, ¿no? Entonces hay que celebrarlo porque es lo que brinda como esa seguridad, ¿no? Entonces en este proceso. Otra lección que creo que nos dejas, David, y que me impresiona, ¿no? Entonces es cómo los hijos nos muestran cómo ser padres, ¿no? Entonces, y justo desde esas necesidades que ellos tienen, desde estas curiosidades que ellos tienen, desde estos pensamientos que ellos tienen, desde esos ojos de ver, ¿no? La propia vida que ellos están viviendo, nos van mostrando, ¿no? Nos van mostrando cómo tenemos que ser padres y cómo nosotros como padres una como tarea que tenemos que tener es como leerlos, ¿no? A ver, ¿qué me quieres enseñar con esto?
¿no? Entonces, a ver, ¿cómo quieres que te acompañe con esto que estás viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas de mí, ¿no? Entonces, me encantan mucho estas dos lecciones que nos compartes. Muchísimas gracias. Entonces, y justo estos paradigmas que mencionas, que has venido como a romper, creo que también han sido parte como de ese crecimiento que has tenido como papá, David, ¿no? Entonces, y ese acompañamiento que has sabido como darle a tu hija, ¿no? Y en este rol de papá que has tenido en tu propio paternaje, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, Fernando, me gustaría que si nos pudieras como compartir un poco acerca de cuál ha sido como estos desafíos desde tu rol como papá, cómo los has sabido como afrontar. Ok, ahí me escucho. Cuéntanos un poquito, a ver, de tu experiencia. El principal desafío desde el rol de papá, cómo lo has sabido como afrontar. El principal desafío fue una lucha contra mí mismo porque no podía creer, no sabían diagnosticado y estigmatizar a mi hijo, o sea, el decir tiene hemofilia, luchar contra la poca información que tenemos, el pensar, el que nos hagan pensar que la hemofilia es peligrosa, que se va a morir sangrado, tienes que cuidar al extremo. Entonces fue luchar contra mis propias creencias y romper esos paradigmas, vaya, decir, ya está aquí la hemofilia, vamos a aprender a vivir con ella, vamos a estar bueno, voy a estar con mi hijo. Gracias a Dios mi trabajo me da la oportunidad de la mayoría de las veces estar con él. Ya una vez yo le apliqué el factor, igual fue otro reto, porque si para mí una inyección es algo complicado, que yo mismo me he inyectado, pues imagínate canalizar a tu hijo, buscar la vena, buscar el factor y sentir ese dolor que él está sintiendo. O sea, realmente tú lo ves sufrir, que no es fácil. Al menos para mí no es lo mismo ver en un tutorial de YouTube cómo se aplica el factor a vivo y a todo color y saber tiempo cuenta, que pues tienes que armarte de valor, tienes que armarte de valor y enfocarte en que esa es la vida de tu hijo y pues lo tienes que hacer o lo tienes que hacer. Entonces fueron esos los retos. Bueno, pues ya después los otros retos no tan importantes, pues es el entorno, en la que lo traten como especial, cuando no lo es, que lo sobreprotejan, maestros se asusten, se pongan nerviosos, si hay un sangrado o algo, no quieran dejar jugar, lo aíslen. Entonces, es como tratar de buscar, informarlos, hacerlos partícipes de que pues no es tan grave, parece, puede llevar una vida normal. Entonces, pues, es una bendición. Realmente la familia ahora la veo como la bendición que llegó para cambiarnos, para conectarnos, para aprender a vivir con ella, pues, pues echarle ganas, ir para adelante, que crezca como niño. Entonces, esa es mi experiencia. Muchos los retos. Muchos los retos. Sí. Fernando, y siguiendo como esta lección que David nos comparte a través de su testimonio, cuando él habla de que los hijos nos enseñan, ¿no? Entonces me gustaría que me compartieras una experiencia de algo que te ha enseñado tu hijo desde este rol de papá. Cuéntanos. El hecho de que él esté consciente, hermano,
de que esté consciente de su ¿Quieres pegar padecimiento. un poquito más el micrófono para escucharte mejor? Que la audiencia también pueda escucharte claramente. Sí, te comentaba, Emanuel es un niño muy consciente de su condición. Él ya de alguna manera la acepta, ya la, pues ya la recibió como tal. Y pues es esa enseñanza que no es nada más el medicamento, las consultas con los especialistas, los estudios, ¿no? Sino que es todo, es el entorno, es aprender a, este, a llevarlo por, ¿cómo explicártelo? Tratar de acompañarlo y que él mismo me diga, oye papá, pues es importante el factor, ¿cuándo voy a ir con la hematóloga? Oye, fíjate que me pasó esto en la escuela. Y que él mismo te recuerde, ¿no? Que está viviéndola, que la está viviendo y la está aceptando. Esa es yo creo que la principal enseñanza, ¿no? El que él te recuerde que en dónde está, porque a veces con el día a día nos olvidamos, ¿no? De que, pues no ha pasado en un mes, nada, todo va bien y de repente así como que me recuerda, oye papá, el factor, esto, ¿qué pasa si me pego acá? ¿Qué pasa si esto? Si me sucede esto, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer lo otro? Fíjate que en la escuela me dijeron esto. Y es estar en esa retroalimentación, en esa comunicación constante. Es lo que él me ha estado recordando. Y como dice David, o sea, es aprender de ellos. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Me doy cuenta cómo también nuestros hijos son muy sabios, ¿no? También ellos tienen como una mayor capacidad de resiliencia, ¿verdad? Exactamente, sí. Los hijos pueden ser como ese motor para el papá, ¿no? Entonces, para que pueda seguir fortaleciéndose, ¿no? Así es. Ese motor para que el papá siga creyendo, siga teniendo fe, siga teniendo esperanza, siga de pie, ¿no? Entonces, Así es. y creo que también eso va y se nutrir desde ese vínculo que se tiene y desde ese acompañamiento que se tiene, desde ese paternaje que ustedes han llevado desde el principio, ¿no? Desde todo este proceso. Entonces yo cada uno cómo comparte estos testimonios y sé que sus hijos tienen todas estas respuestas por todo ese acompañamiento que ustedes le han brindado, ¿no? Entonces, y eso ha sido maravilloso. También por acá nos comparte Leslie Martínez, entonces que ella tiene precisamente su mamá con hemofilia A leve y tiene su hijo con hemofilia grave. Y ella dice, también comparte esta misma filosofía de David cuando nos dice, también tuve que aprender a ponerles el factor, mi hijo ha sido mi mejor maestro. Entonces comparte también esta filosofía y se identifica con esto. Dice, en cada una de las etapas que estamos pasando, mi hijo fue el mejor maestro. Entonces yo creo que nos han dejado una lección muy bonita. Muchísimas gracias por compartirlo. Víctor, perdón, Freddy. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, sí te escuchamos bien. Ahora, compártenos cuál ha sido como el mayor reto, cómo lo has sabido como esta parte, ¿no? Afrontarlo desde el rol de papá. Cuéntanos tu historia, queremos escuchar. Claro, ya nomás bueno, hay que variar porque, por ejemplo, Víctor, David y Fernando, obviamente pasé por lo mismo. Obviamente todo ese tipo de cosas nosotros las tenemos que ir aprendiendo conforme a la marcha. Obviamente no somos, pues yo considero que nadie es buen padre, simplemente que vas obteniendo esa experiencia, vas luchando, vas sacándolo adelante y vas aprendiendo y tienes que, si quieres una vida saludable para tu familiar o paciente, pues obviamente requieres ponerte las pilas y obviamente ponerle el ejemplo, ¿no? También porque
eso es algo, ese sería el paradigma que ahorita estoy viviendo, ¿no? Cómo a pesar de todo lo que ya hemos vivido, pues ahora ponle tú el ejemplo de alimentarte bien, ponle el ejemplo de tener una salud mental bien. ¿De qué sirve que tengamos un factor que vale miles de pesos, que tengamos nuestro hijo saludable, si desafortunadamente nosotros a veces le estamos demostrando todo lo contrario mentalmente, ¿no? Desde, desde cómo nos comportamos, de qué es lo que decimos, cómo nos llevamos con la demás gente, este, la disciplina, la alimentación, vivir la vida con alegría y no estarse peleando con medio mundo, ¿no? O estar peleado con la situación que te tocó vivir. Entonces, tenemos que enseñarles a disfrutar de lo que estamos haciendo. Ya vieron que el dinero no basta. Podemos nosotros dar los recursos y a final de cuentas, pues nuestros hijos están solos, nuestros hijos están aislados, están pasando por momentos difíciles. Obviamente, ese es mi caso. Ahorita él es un adolescente de 14 años. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo si que tenga unas relaciones saludables si a lo mejor la relación que tengo yo con mi pareja, pues obviamente es una relación tóxica o una relación mala para darle de ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el momento que estoy viviendo, obviamente lo estoy trabajando, no estamos haciendo lo necesario para que podamos demostrarle, poner las cosas en la mesa y que aunque papá y mamá no se lleven bien, podemos salir adelante con la enfermedad y no es no tendríamos que andar dependiendo o enseñarles que pues tráigame aquí el factor a la cama y yo veo que y ya todo lo demás, pues me aíslo del mundo, ¿no? No, existe todo un mundo allá afuera, existe cómo te puedes relacionar y ser feliz, obviamente, pero pues tienes que aprender a podar. Se dice el árbol genealógico, ¿no? Hay que conocerlo. Obviamente ya lo conocí y pues desafortunadamente hay cosas que tenemos que podar y tenemos que quitar porque a lo mejor no nos están ayudando, nos están quitando la energía, nos están quitando la fuerza, nos estamos complicando la vida. Entonces, hay que quitar esas personas que a lo mejor no nos están apoyando, nos están obviamente hasta los hijos lo ven, se dan cuenta y como dicen, ¿no? Son nuestros maestros, claro que sí. Entonces, ellos tenemos que hacerles caso, ¿no? Y también tenemos que ver que esas relaciones nos están perjudicando. Y si yo continúo ahí con ese tipo de relaciones, pues obviamente, pues, ¿qué le voy a dar de ejemplo a mí? Que tiene que soportar ese tipo de cosas para que, pues, tenga un apoyo o tenga alguien que le ayude, pues no. Obviamente se puede encontrar a alguien mejor, si podemos hacer las cosas mejor y también ellos tienen que aprender cómo tratamos. Entonces, ese es el paradigma obviamente que estoy viviendo en estos momentos. No es fácil, obviamente, y tenemos que seguir luchando. Y obviamente lo hago con mis dos hijos y obviamente conmigo primeramente. Híjole, Freddy, yo creo que tocaste algo muy sensible, ¿no? Entonces, yo creo que para todas las personas que nos están escuchando, toda nuestra audiencia, siempre lo más difícil es romper con todos estos paradigmas, ¿no? Pero, ¿cómo enseñarles a nuestros hijos a través como de nuestro testimonio, ¿no? A través de nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, si Pues todas sí, aquellas barreras que tengo que empezar como a derrumbar, ¿no? Si yo le quiero enseñar a mi hijo, pues paciencia, por ejemplo, pues tengo que enseñarle con el ejemplo. Si yo le tengo que enseñar a mi hijo, pues empezar a tener hábitos de autocuidado, claramente que va a voltear a verme, ¿no? ¿Verdad? Va a voltear a claro. verme y va a decir, a ver, pues es que tú me dices una cosa, pero papá, o sea, yo te veo haciendo otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, y creo que esto es como también súper difícil, ¿no? Entonces, Claro. para todos, ¿no? Entonces, y tener como este nivel de conciencia que primero tengo que empezar a practicarlo en mí, ¿no? Exacto, todo eso es muy importante y yo he visto, me he dado cuenta, hablo con los papás, con las madres, que me toca, mañana voy a ir al hospital
Y obviamente a veces me ha tocado coincidir con algunos que obviamente ni está el papá ni está la mamá, es más, es la abuelita. Y le dejaron al niño y le dijeron, ¿sabes qué? Ahí encárgate tú y así, ¿no? Entonces, pues ponemos en las manos a nuestros seres queridos, los abandonamos y no tenemos esa conciencia. Yo la tuve, a lo mejor, no bien, y la he estado corrigiendo conforme a la marcha. Me he tenido que, obviamente, aplicar para que podamos, demostrarle a nuestros hijos que podemos hacer las cosas muchísimo mejor, que pues obviamente cuando llegamos, pues, a lo mejor no somos unos superhéroes, pero nos vamos haciendo conforme el camino y ahí vamos aplicándonos, obviamente. Sí, creo que el concepto es como ir construyéndonos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ir construyéndonos en este proceso porque justo quizás al principio, como lo mencionaba Víctor, ¿no? Entonces, desde su testimonio que él compartía, es que yo empecé de cero, no sabía, no tenía información, a mí sí como que esto me agarró en cero, entonces yo tuve que empezar como a empoderarme, informarme y empezar. Otra de las cosas también que comparto mucho también, Freddy, y coincido con esto, es cómo poner límites, ¿no? Hablas Estás, de esto, poner límites, ¿no? Entonces, porque también no solamente es el nivel de conciencia del darme cuenta, cómo tengo que yo empezar como mi testimonio a enseñarle a mi hijo, a transmitirle a mi hijo, ¿no? Que ese es el paradigma como más fuerte que quizás podemos estar enfrentando en cualquier proceso de salud o enfermedad, ¿no? El autocuidado a través del testimonio de cómo lo practico yo. Entonces, pero tocas también esta parte sobre los límites, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y quisiéramos que aquí toda la audiencia y los papás que nos están escuchando, hacer como ese ejercicio, ahorita mentalizar, ¿no? Y hacer ese ejercicio de decir, a ver, siguiendo esto que dice Freddy desde su testimonio, a ver, ¿qué es lo que tengo que podar? ¿No? Desde mi rol de paternaje, o sea, ¿qué tengo que podar en mí para yo poder empezar en este proceso de acompañamiento con mi hijo desde lo saludable, o sea, desde esa parte sana, para poder tomar decisiones asertivas, ¿ok? Entonces, ¿qué es aquello que yo tengo que podar? Me encantó esta metáfora que compartes, o sea, ¿qué tengo que podar desde mi rol de papá, desde que tengo que poner límites para yo empezar a enseñarle a mi hijo, ¿no? Entonces, y justo aquí, esta reflexión es, bueno, desde mi rol de papá, ¿qué quiero yo transmitirle a mi hijo? Porque mi hijo va a seguir creciendo, sí, ¿ok? Y mi hijo va a seguir creciendo y en ese crecimiento va a ir sembrando lo que como en este rol de papá yo le he estado también brindando, ¿verdad? Entonces, desde el ejemplo, desde mis enseñanzas, desde lo que él ve, desde lo que él observa. Entonces, sí me gustaría que acompañáramos como esta filosofía que Freddy nos comparte ahora. A ver, mentalicen, ¿qué es aquello que tienen que ir podando? ¿No? Entonces, irlo limitando, poniendo esos límites para poder tener ese crecimiento con nuestros hijos, ¿no? Entonces, en este proceso de vivir con hemofilia, ¿no? Muchísimas gracias, Freddy. no, Ahora, Víctor, sí me gustaría que abrieras el micrófono y que nos compartieras, siguiendo la filosofía que nos comparte David sobre este resignificado de la enfermedad, pero compártenos qué es lo que a ti te ha enseñado tu hijo, si tu hijo fuera como ese maestro de vida para ti, como ese maestro de ser papá. Pues la verdad que lo que él me ha enseñado en este camino de su padecimiento, pues la fuerza y la lucha que él constantemente ha tenido desde pequeños, desde que le diagnosticaron la enfermedad, y todo el proceso que él ha llevado, de que anteriormente él me decía, oye papá, dice, ¿por qué mis primos andan afuera jugando y yo no puedo jugar? Yo quiero jugar con ellos, ¿sí? Y le decía, es que mira, hijo, tú por tu condición sí puedes, pero no debes por esta situación, y
Y todo eso sí ha sido pues fuerte también para él mentalmente, porque sí, pues los veía jugar y decía, papá, pero yo quiero brincar, yo quiero correr, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Sí? Y yo le decía, hijo, es que, mira, sí lo puedes, pero mira, tienes que hacerlo con precaución. Y la enseñanza que hemos tenido los dos juntos, pues como dice Freddy, Fernando y David, sí, pues no poner limitaciones, porque a veces nosotros ponemos esa burbuja que decimos no, sí, y hoy en día yo lo veo, juega, sí, antes a mí me afectaba mucho, a mí me encanta demasiado el fútbol, y él me decía, papá, voy a jugar fútbol, y ver lo que decía, no, vas a patear y te vas a lastimar un tobillo, una rodilla, sí, pero hoy en día yo lo veo con esa fuerza que él me transmite, sí, para salir fuerte con la enfermedad, y día a día aprender de él, es esa enseñanza que él me transmite de ser fuerte, ¿sí? De no tener limitaciones, porque a veces también uno le pone limitaciones a nuestros hijos, y como ya le digo, tú tienes que ser todavía mejor que yo, hijo, en esta situación, porque pues tienes que aprender de tu enfermedad, saber cómo tratarte, con quién acudir, a dónde ir, ¿sí? Si tú tienes un padecimiento, y a la larga, pues tú mismo proveerte tu propio medicamento, ¿sí? Porque hoy estamos, mañana quién sabe, ¿sí? Pero sí, esa es la fuerza que él me ha transmitido, ¿no? Que los dos podemos, y hemos logrado los dos juntos, familia, con mi esposa, con mi hija, y con todos los que tenemos alrededor, con la gente que también nos hace favor de ayudarnos. A él lo atienden en el ISSSTE, ¿sí? Y sí ha sido todo un camino muy, muy, muy fuerte, pero afortunadamente pues nos ha hecho valorar todo lo que tenemos alrededor. Y muchísimas gracias. Esta fortaleza, ¿no? Es lo que te ha enseñado tu hijo. Y fíjate que dijiste un punto que iba a llevar yo una reflexión, pero lo tocaste y te adelantaste en esta parte, pero me encanta porque justo la reflexión a la que yo quería como continuar es como papás, ¿no? Entonces, para poder compartir con los papás que están en nuestra audiencia, como papás, ¿qué sería como aquello importante, ¿no? Entonces, que tuviéramos que estar como compartiendo con nuestros hijos, entonces, para que ellos se fortalezcan como en un futuro, ¿no? Entonces, quisiera como llevar este tiempo de reflexión para ir cerrando y poderles brindar como ese mensaje a nuestros papás que nos están escuchando, a toda la audiencia de nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué mensaje podrían ustedes transmitirle a los papás? Entonces, para que ellos también, como esta parte resiliente, pudieran compartir con sus hijos, ¿no? Entonces, y sembrar en ellos en una vida más adelante, ¿no? Entonces, me gustaría, Fernando, que abrieras tu micrófono. Vamos a dar como este último mensaje a los papás. ¿Qué mensaje le darías a ellos? El mensaje que yo les daría es que abran su mente, que se abran a aceptar la información de fuentes confiables, ¿Puedes poner el micrófono, por favor? A ver, no lo jales. Ajá, te decía que abrirnos a recibir información, a aprovechar las instituciones como la federación, informarnos. Hay tanta información al día de hoy respecto a la hemofilia, y dejar de pensar que la hemofilia es una enfermedad peligrosa, que no tiene cura, no sé, saber que se puede
que se puede vivir con ella siempre y cuando estamos bien informados. Ajá, entonces abrirnos. Y la otra es ese valor del acompañamiento, darle ese acompañamiento a nuestros hijos, el estar presentes en todo momento, ajá, y llevarlos de la mano. Y como decían al principio, ser esos héroes sin capa para ellos. Sí, muchísimas gracias. Hablas del acompañamiento y de la vinculación que se debe de tener, ¿no? Muchísimas gracias. Freddy, ¿cuál sería tu mensaje para todos estos papás que nos están escuchando? Pues en primera, que no se desesperen, que ahí están las herramientas. Obviamente yo me desesperé al principio, me cerré, quieres controlar todo, entonces no todo lo podemos controlar, no todo lo podemos manipular y tenemos que buscar un consenso, ¿no? Entre pacientes, familiares y apoyarse unos con los otros para que puedan salir adelante. Eh, Sigan insistiendo, sigan participando, no le dejen toda la carga, obviamente, a la madre de sus hijos, apoyemos, de todas las maneras y hagamos, válidas las instancias, porque tanto la federación como obviamente en el hospital hacen pláticas, hacen, muchas actividades para que nosotros seamos partícipes y obviamente aprendamos. Yo llegué a ir y obviamente dije, ay, creo que lo estaba haciendo yo mal. Entonces, y ya llevaba cuántos años poniendo factor, ¿no? Entonces también tenemos que aprender, obviamente tenemos que acercarnos a esas instancias para que podamos, poder, dar un servicio de calidad, que eso es lo que estamos buscando a nivel nacional. Tenemos que acercarnos hasta saber de qué es lo que se está haciendo por la salud, desde la federación, obviamente, a nuestra enfermedad. Tú ves a los niños de cáncer. Si tuviéramos esa fuerza que tienen todo el apoyo que tienen los niños de cáncer, pues fuéramos otros. Obviamente tuviéramos muchísimo mejor los servicios, Así es. pero lo dejamos que, pues nada más con que me den el factor y ya con eso me doy por bien servido. Y pues estamos mal. No, no, obviamente viene el Día Mundial de la Hemofilia, hay que participar, hay que ir, hay que llevar a los familiares, toda nuestra red de apoyo. Nosotros igual invitamos a los maestros, les dimos las pláticas, muchos nos han contactado y obviamente lo publicamos. Si nos pasamos o no más bien horas en el celular y no compartimos cosas como la hemofilia, como todo ese tipo de información que existe, y andamos compartiendo otro tipo de cosas que pues obviamente no nos trae nada, ¿no? Pero pues tenemos que hacer nuestra luchita, a lo mejor desde el celular, y obviamente presentes, y hay que ir y hay que apoyar a todos ese tipo de... No, no nada más la hemofilia es la única enfermedad, ya vemos todas las enfermedades raras que están ahorita, ¿no? Y a lo mejor son 1 en 10,000, 100,000, entonces es difícil, obviamente, y acerquémonos a nuestros psicólogos. Obviamente todos necesitamos psicólogos, todos necesitamos un terapeuta, a alguien, de fuerza necesitamos, obviamente, porque ya de entrada tenemos estos problemas que vienen desde tiempo atrás, antes de que a lo mejor ni teníamos nuestro niño hemofílico, y ya venimos bien Muchísimas enfermos. gracias, Freddy. Sí, de nada. Sí, muchas gracias, Freddy. Creo que hablas como cómo hacer comunidad y establecer alianzas y una red de apoyo. Muchísimas gracias por tu mensaje. David, ¿qué mensaje ya para cerrar nuestra charla le darías a los papás que nos están escuchando? No te escuchamos. No sé si quieras prender tu micrófono. Sí, seguimos sin escucharte, David. Hola. Sí, ya. Sí, Compártenos tu ya, mensaje para toda la perdón. audiencia. Claro que sí. Bueno, pues primero,
continúo muy asombrado con todos los historias, los aportes de los compañeros. Pues que mucho, creo que es un tema bien amplio, ¿cierto? Cada vez que los escuchaba, cada vez como que se me venían nuevas cosas a a la mente, nuevos sucesos que hemos pasado. Entonces, bueno, ya como para el cierre, yo quería retomar un poco las últimas comentarios de los compañeros, donde hacemos como un llamado a los demás padres, porque no sé si sea una realidad en todos nuestros países de Latinoamérica, pero por ejemplo en Colombia, en nuestra organización, la participación de los papás es supremamente baja, ¿cierto? Siempre ese rol es derivado o recargado a las mujeres, ¿cierto? Entonces, cuando encuentro pares como mis compañeros padres, me entusiasmo mucho porque a veces uno va perdiendo pues, no la fe, pero quiero expresarles es que me ha llamado la atención en mi paternidad, es en general la sociedad. Creo que el rol de la crianza y demás es un rol exclusivo de la mujer. Está como en muchos niveles. Yo he tratado de buscar literatura de paternidad y lo que he encontrado es muy mínimo. Pero si tú buscas literatura de maternidad, encuentras estudios, investigaciones, encuentras de todo, ¿cierto? Si vos vas a un parque, yo voy con Renata a un parquecito, a una biblioteca o a algún lugar. Generalmente son espacios llenos de madres. Entonces uno es como el mosco en la sopa o el bicho extraño cuando, cuando ejerces una paternidad así activa, pareciera que fueras como algo extraño, porque digamos que nuestra sociedad tiene ese tema de la crianza muy derivado en en la mujer, en la madre, y creo que entonces como padres activos debemos de seguir haciendo ese llamado, activando, haciendo esto que estamos haciendo hoy, y no solo en todos los planos, con los compañeros, en todas partes, seguir haciendo la labor de visibilizar o no sé cómo decirlo, mostrar más el ejercicio de la paternidad. Yo no entiendo que cuando, si hay algo que a mí me ha asombrado muy bueno, a mí, sí, yo sé que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, pero si uno se pone a ver, a observar toda la crianza, todo desde que la mujer se embaraza y empieza ese ciclo tan mágico que es que cómo va creciendo ese ser ahí, ¿cierto? Pues por ejemplo acá en los programas de tiene un término, de pronto ahorita Ángeles me ayudas, pero en ese proceso a uno le van explicando todo, de cómo el niño evoluciona, cómo va creciendo, cómo es todo ese proceso del parto, todo ese proceso del nacimiento, y es súper mágico, ¿cierto? Cada cosa está como en su lugar, ¿cierto? Cada momento, cada situación es como mágico, como que el proceso de concepción es un proceso muy, pues que se asemeja mucho a la perfección, cada cosa, cada momento, cada situación es como perfecto, un ciclo perfecto. Pero entonces nuestros hijos, hijas nacen, ¿cierto? Y de ahí para allá también, si nos ponemos a mirar, también cada cosa es perfecta. Damos la energía para acompañarlos, estamos en un momento de nuestras vidas donde sabemos ya mucho de la vida, cómo hacer cosas, tenemos como la energía para acompañarlos, para criarlos, ¿cierto? Entonces, si miramos desde el nacimiento hasta el día de hoy, mi hija tiene 7 años, ha sido pues un proceso muy perfecto, si no, creo que desde ese llamado se le debemos de hacer a los otros padres, porque a mí no me cabe en la cabeza cómo se pierden de eso, cómo se pierden de esos momentos, cómo no están ahí, cómo no se nutren de ese amor y de esa energía que acompaña todo el proceso de la paternidad, cómo se pierden la oportunidad de crecer, de aprender, de evolucionar.
Sí. porque hay que ayudarles con nuestros llamados y nuestras historias y todo lo que podamos hacer a recuperar ese activismo en la paternidad. Sí, muchísimas gracias, David. Creo que este mensaje que compartes es como hacer comunidad y hacer un llamado a todos estos padres, ¿no? Entonces, para poder hacer como esa fuerza, ¿no? Entonces, como padres, así como lo hemos visto también en las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlo. Les voy a pedir que no apaguen sus cámaras. A todos los panelistas, muchísimas gracias. Creo que han abierto de manera muy sensible estos comentarios. Muchas gracias por la confianza de poderlo hacer así, ¿no? Entonces, también para poder expresarle a todo nuestro público que también esos espacios pueden también ser para esta parte de los hombres, de los padres, de su rol de paternaje, ¿no? Muchísimas gracias. Han dado ese primer ejemplo a través de su testimonio para abrir como comunidad. Aquí David nos comparte su foto de su niña, ya la vemos muy grande. Muchas gracias por compartirla, David. Les voy a pedir que no apaguen su cámara, panelistas, por favor, porque vamos a dar apertura a nuestros comentaristas que voy a invitar. Tenemos con nosotros desde Panamá al maestro Yacer Raúl Medina Santamaría. Por acá está, ya nos está saludando. Él es psicólogo con maestría en psicología clínica. También tiene una maestría en especialidad en docencia superior. Tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Además, cuenta con la certificación en terapia cognitivo-procesal. Tiene varios entrenamientos como mindfulness, prácticas breves integradas, reconocer y responder al riesgo suicida, entre otros. Vemos que nuestro comentarista tiene una gran trayectoria en formación, porque también es psicólogo en el programa de salud ocupacional del Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel. Es docente de la carrera de psicología en la Universidad Interamericana de Panamá. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. También les quiero presentar a otra comentarista que nos va a acompañar desde Honduras. Entonces, tenemos aquí grandes personalidades a nivel internacional. Quiero compartirles que también son parte de la red INPE, y entonces así que todo un honor que nos acompañen. Es la maestra Mildred Aida Tejeda Portillo. Bienvenida, maestra. Les voy a compartir un poquito acerca de su formación. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Católica de Honduras. Tiene un máster en oncología y cuidados paliativos por la Universidad de Complutense de Madrid. Cuenta con un curso básico de formación de profesores en cuidados paliativos por la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador. Además, también tiene una formación en terapia centrada en la compasión. Como ven, también muy formada, esta especialista que nos comparte desde Honduras. Muchísimas gracias por estar acá. También es miembro de la red INPE, así que muchas gracias por acompañarnos. Ya escuchamos todo lo que nos comparten nuestros panelistas, así que es tiempo de escucharlos ahora a ustedes. ¿Qué le parece, maestro Yeser, si empezamos con usted para posteriormente la maestra Mildred nos pueda acompañar? ¿Ok? Bueno, primero que nada, darles las gracias por la invitación. En realidad me siento en una dualidad de hablar como papá o hablar como profesional de la psicología. Creo que voy a tratar de hacer una especie de híbrido, incluso por la forma en que hemos estado conversando hoy, o por lo menos ustedes han estado conversando con nosotros hoy. Me hubiera encantado que hubieran dicho que a mí me dicen, por ejemplo, papá pingüino. Y mi página de Instagram es Papá Pingüino y 507 por Panamá porque ya no estaba Papá Pingüino solo. Y tiene una historia que le quiero contar, vamos a empezar por ahí, ¿no? Una historia de lo que sucedía hace 14 años, porque mi hija hoy tiene 14 años, va para 15, acá en Panamá. Y acá en Panamá sucedía que los centros comerciales no tenían lugares para cambiar los pañales de los bebés, ¿no? En el baño de hombres. Eso ha ido cambiando y yo recuerdo haber empezado a ir a un centro comercial específico por eso, porque ese centro comercial específico tenía para poder cambiar los pañales de mi bebé. Así que quiero empezar con esa anécdota un poco de Papá Pingüino, andaba para arriba y para abajo con ella,
porque por razones de trabajo mi esposa viaja y trabaja en otra provincia acá en Panamá. Bien, quiero segundo rescatar rápidamente, sé que nos han dado unos minutos puntuales, así que quiero rescatar eh, algunas cosas que dijeron cada uno de los padres, compañeros de batalla, ¿no? De David quiero rescatar cuando dijo, pues nos saca ese niño interno, nos saca nuestro niño, ¿sí? Y el orden que lo voy a sacar es como hablaron al inicio, ¿no? No tiene ninguna razón en particular de expresar el orden de David primero. Y luego de eso me quedo con lo que decía Fernando de, bueno, empezar a ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de lo que involucra ser padre, ser conscientes de lo que involucra estar en este proceso que, pues, obviamente todos convivimos. Y por otro lado, también me llevo de Víctor, que nos dice, pues, desde el aprendizaje, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer y hacer con H y después aprender a hacer, como transmitir esos valores, ¿no? Así que me quedo con eso también. Y finalmente de Freddy, me quedo con el ser modelo. Entonces, esto quería rescatarlo porque me la pasé tomando apuntes acá, así que pido disculpas si en algún momento parece un poco enredado las ideas. He tratado de ordenarlas de una forma puntual que aporten algo, así entremos en materia, ¿no? Empecemos por el origen de la palabra padre, interesante. Padre viene del latín pater y esto deriva de patrono, ¿no? Defensor o protector. Y cuando empecemos a ver estas cosas, vamos a entender algunas de los roles que se nos han asignado. Pero también me encantaba escuchar paternaje, que para mí en realidad es una palabra menos usual en Panamá, ¿no? Estamos más acostumbrados a usar paternidad, pero entiendo por qué paternaje ahora, ¿no? Porque cuando buscas el origen etimológico, tenemos pater, que lo acabo de decir, pero agregamos el age, que significa el efecto de. Entonces es el efecto de ser padre. Entonces en paternaje, entonces es fantástico. Por otro lado, de ahí me parece interesante reconocer algunas cosas. En psicología, a mí me encanta decir específicamente que tú eliminas un poco las discrepancias cuando llegas a los puntos de equilibrio donde todos podemos hablar el mismo idioma. Bueno, hay dos idiomas que me encanta hablar en el mundo de la psicología. Uno es la personalidad y otro es las emociones. La personalidad, porque no hay persona sin personalidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que te guste la personalidad de alguien o no te guste la personalidad de alguien, eso es otra cosa. Pero todas las personas tenemos personalidad. Y la otra es las emociones básicas. Las emociones básicas, no los sentimientos ni las emociones secundarias. Porque las emociones básicas no dependen de la edad, del género, de la identidad de género, no dependen de dónde naciste, no depende de qué continente tú habitas, sino depende de que seas ser humano. Entonces quiero partir de esa premisa. Todos los padres somos seres humanos y por ende venimos con este paquete emocional. Y hay que aprender a convivir con ese paquete emocional. Teniendo eso presente, hay que separar lo que son las emociones naturales, respuestas fisiológicas que se van a dar y que se van a ir muy rápido. Y entre esas, ustedes hablaron del miedo, no hablaron de la tristeza y no hablaron de la ira, pero son dos emociones adicionales que en mi experiencia como voluntario profesional de hemofilia, estoy consciente de que también las tienen. Pero esto no significa ni ansiedad ni depresión, pero es importante reconocerlas como decían por ahí. Ok, no queremos que estas emociones se conviertan en algo peor como una enfermedad. Y entonces en ese proceso, en ese camino, aprender a regularlas es muy importante. Cuando hablamos de emociones y las podemos aprender a regular y podemos adoptarlas como parte del proceso de ser humano, vamos a tener mejores resultados a mediano y largo plazo. Así, el costo de ser padre protector y de alguna manera ese, digamos, aura que se nos agrega en el proceso nos limita en el manejo y la regulación de nuestras emociones, lo cual se convierte en una paradoja porque contenemos estas emociones, al contener estas emociones lo único que provocamos es mantener una gama de respuestas fisiológicas como al estrés, con un montón de hormonas en el cuerpo que no están saliendo para ningún lugar de una manera eficiente. Y eso entonces nos convierte en menos productivos, menos eficaces, menos asertivos, y eso está bien estudiado, pero no quiero ahondar mucho en eso, pero es para darle una idea a lo que ustedes me iban contando y cómo agregar algo más. De ahí entonces, imagínense, eh, ese sentimiento, ya hablemos de lo que realmente pasa en el mundo de la psicología, el sentimiento, ¿no? Y el sentimiento viene a ser esta situación que experimenta alguien, y ojo, no quiero decir alguien con un hijo o una hija con alguna enfermedad, una enfermedad crónica, una condición. No, hablemos de lo básico. Cualquier persona que se convierte en padre,
no viene con un manual. Ojalá tuviéramos el manual perfecto, la receta perfecta, y qué chévere sería, ¿no? Que estaría fantástico, ¿no? No habría mayores problemas, sabríamos cómo manejar todas las situaciones. Y entonces parece que es interesante esto de, bueno, ¿cuál es el reto más grande que has tenido en tu vida como padre? Yo le digo el que viene, porque pues al inicio era madrugar, la regulación del sueño de mi bebé, y después vinieron otro montón de retos, y ahora estoy en los retos de salud sexual reproductiva, de los temas de los novios, de las no, del ambiente, de preservar esa inocencia que como futura mujer adulta, pues obviamente va a tener esa transición natural. Entonces es interesante, ¿no? Porque el reto que viene es el más difícil, y uno tiene una letra menuda cuando es papá. Esto es hasta que estemos muertos. O sea, la letra menuda significa hasta que estemos muertos. Lo que significa que el reto seguirá aunque nuestros hijos tengan 30 y nosotros 70, aunque tengan 40 y nosotros 80. Y seguiremos pensando igual y seguiremos viéndolo igual como lo que son nuestros hijos. Y eso es perfectamente natural, diría yo. Y hablando de natural, una de las cosas que también rescato de lo que iban diciendo es la posibilidad de que los padres podamos encontrar una relación de apego, y en esa relación de apego podemos hablar de una relación de apego creada. Y comparto ahora como papá que una de las primeras cosas que hice, bueno, fue decirle a todas las mujeres en la casa, incluida a mi suegra, a mi abuela que todavía estaba viva, yo le dije, la limpieza es mía. Era una niña, ¿eh? Con todos los estereotipos, etiquetas que involucra que un hombre limpia a una niña. Yo dije, la limpieza es mía. Porque yo estaba claro que todo el mundo quiere abrazar al bebé y todos quieren darle comida al bebé. Pero cuando el bebé se hace pupú, cuando el bebé se orina, son contadas con la mano la gente que la limpia. Entonces, inmediatamente le pasan a la persona que limpia al bebé. Entonces yo dije, ese es mi trabajo, porque ahí yo voy a crear una relación de apego. Esa imagen va a quedar grabada, ese momento, porque somos pocas las personas que vamos a estar ahí. Entonces, nuestra relación de apego se va creando de una manera cotidiana, continua, a lo largo de la vida. Y todos los momentos son perfectos, no hay momentos malos para hacerlo. Así, eh, al final del día, caemos en este tema, tomando los puntos que tengo acá ok, tengo esta situación, tengo esta relación, tengo este tipo de situación con mi hijo, con mi hija. Bueno, pero ¿qué es normal, no? Una palabra muy habitual que también sale en estos conceptos y conversaciones, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es normal? Finalmente es complicado. Es complicado decir que es normal, porque al final del día es contextual, es estadístico, es relativo, cambiante. Entonces, la normalidad es un concepto que a veces castiga al propio padre diciendo voy a tener un hijo normal. ¿Pero qué significa eso? O sea, que tu hijo es normal y que tienes que hacer algo para que sea normal. Ese es muy, hombre, muy negativo para el propio padre, es una carga innecesaria. Entonces, pasando por esas mismas ideas, resulta que volvamos al tema de paternidad y tenemos entonces que la socialización sexogénero, aquí decía David, bueno, David, la teoría socialización sexogénero define por los genitales qué sexo eres, ¿no? El típico, hoy dirían los más jóvenes, binario, el típico concepto binario. Tienes genitales masculinos, testículo, pene, entonces tú eres un hombre. Y por ende, inmediatamente te identifican los genitales cuando naces, te van a arropar de un montón de cosas que se consideran masculinas. Entonces vas a tener una ropita con color posiblemente azul, no rosada. Es muy poco habitual en nuestros países latinoamericanos que a un niño le pongan, por ejemplo, ropita rosada, o que a un niño le pongan los aretitos que sí le ponen a la niña casi al día siguiente que está saliendo del hospital. Entonces, todas estas cosas están determinadas por roles, y en esos roles de género, por los genitales, entonces el hombre es el proveedor. El hombre tiene esa concepción, pero es que ya vemos que el origen etimológico lo acompaña, ¿sí? Y aquí hacemos el cierre de ese origen. Entonces, poder informar que el mundo ha cambiado, que tenemos roles diferentes hoy en día, que la tecnología ha avanzado, que aquellas cosas que antes necesitabas tener un cuerpo, que obviamente se nota en nuestra herencia, porque la mayoría de los hombres tenemos un cuerpo de una forma más voluminosa que las mujeres, pero es por una razón histórica. Pero no había esa tecnología hace miles de años atrás. Hoy la mujer puede montarse en una grúa y levantar un contenedor igual que un hombre, porque básicamente lo que tiene que hacer es mover una palanca. ¿Me siguen? Entonces, estas ideas han ido reformulando el concepto del padre, ¿no? Proveedor, a un padre que sea, como decían ustedes, un padre afectivo. Un padre afectivo que finalmente es lo que se desea en el paternaje. La lucha del paternaje es esa, ¿no? Mantener esa masculinidad, seguir ese modelamiento, pero sobre todo estar presente, estar ahí, darse cuenta que al final la plata no es lo que va a hacer que el hijo esté contigo
o que te quiera o que te respete. Al final lo que va a hacer esto es todo lo que ustedes decían, todas esas cosas que ustedes decían. Está genial. Y bueno, para ir cerrando con estas ideas, para dejar espacio también para mi colega y compañera Mildred, pues obviamente quiero cerrar diciendo que pues el valor de la crianza, del cuidado, del acompañamiento. Hoy en día hay unos estudios muy novedosos que se llama epigenética y sabemos hoy en día, y parece que la tendencia va a estar muy marcada ahí, que el valor de lo que uno hace imprime para aquellos que incluso son papás y no padres biológicos es tan importante que queda en la huella genética alrededor del ADN y se transmite multigeneracionalmente. Ojo, esto es un tema novedoso, iremos viendo con los años, pero todo apunta a ese lugar, es súper interesante y eso significa que ustedes de alguna u otra manera tienen la posibilidad de poder imprimir en sus propios hijos, hijas, biológicos o no, la capacidad de que esa persona multigeneracionalmente quede una huella incluso a nivel del ADN. Miren qué interesante. Entonces, bueno, ya para cerrar, pues ya aquí estaba llevando el tiempo para no pasarme, ya para cerrar, me hubiera encantado enseñar una foto donde sale mi hija agarrándome el dedo hace mucho tiempo, pero no vamos a dilatar más el tema. Y lo que sí es que les quiero, pues obviamente, decir un poco basado en lo que escuché de todos ustedes, ¿no? Y es un mensaje muy popular y posiblemente lo han escuchado antes, pero ¿por qué no rescatarlo? Es más, yo estaba rogando que ninguno de ustedes lo dijera a mi compañero de batalla, porque dije, si me dicen este mensaje, me fregaron, voy a tener que buscar otro, ¿no? Y el mensaje dice, hijo, ten cuidado por donde caminas. Papá, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Con eso finalizo mi aportación. Oye, me lo robaste, maestro. Yo lo iba a decir al final. Partí Pero por me delante esta encantó. vez yo, partí por delante. Sí, gracias. Muchas gracias por compartirlo. Maestra Mildred, adelante, ¿le escuchamos? Hola, muchísimas gracias. Muy bonito el mensaje del papá pingüino, ¿verdad? Y bueno, para mí esta semana ha sido especial porque aquí en Honduras, no sé en sus países, pero aquí el 19 de marzo fue el Día del Padre, ¿verdad? Entonces dije, qué bonito esta coincidencia, ¿no? De honrar a los padres eh, en este día y especialmente a ustedes que, bueno, que han pasado por bastantes dificultades y cambios debido a la hemofilia y estos trastornos de coagulación, ¿verdad? Y que cada uno, como Fernando, David, Víctor y Freddy, pudieron compartir. Me hubiese encantado, como el licenciado Yacer, ¿verdad? Venir y decir algo de cada uno, porque yo también me puse a anotar, pero tampoco quisiera como robar el espacio, ¿no? Si al final hay algo simbólico que hacer, que por ahí lo escuché de las capas. Entonces quisiera resaltar algo que pudimos escuchar y observar a través de los rostros de estos hombres, ¿no? Y es esa resiliencia, ¿no? De lo que se trata el día de hoy. Y en cada uno de ellos pudimos escuchar cómo fueron capaces de ir afrontando, adaptándose, cambiando, o sea, sobrellevando todos estos retos y quizás dificultades que trajo la enfermedad de una u otra manera en sus vidas, pero como eh, personas como David, que lo mencionó directamente, ahí sí lo voy a mencionar, de que él considera, ¿no? Hoy en día su hemofilia como un regalo, como algo especial en su vida, ¿verdad? Porque a través de esta dificultad aprendió muchas cosas. Es la persona que es gracias a estas dificultades. Eh, Buda diría, ¿no? Si nos vamos un poquito, me encantó que el papá pingüino también se ha formado en mindfulness y todos estos temas que ayudan mucho, ¿no? Y se dice que para que nazca una hermosa flor de loto, tiene que haber lodo, ¿verdad? Y quizás el lodo es algo feo, desagradable, sucio, y que si a usted le dan un poco de lodo, va a decir como, ¿por qué me están dando esto, no? Pero si le dan una flor toda bonita, uno dice, wow, qué hermosos sus colores. Pero resulta que esa flor no hubiese existido, no se hubiese formado sin ese lodo. Y yo creo que ese lodo, ¿verdad? Que ha estado ahí en sus vidas,
hoy se ha convertido en una flor, ¿verdad? Yo traté de como apuntar algunos puntos, ¿no? De aspectos que ustedes iban diciendo a lo largo de sus testimonios. Y es que como resiliencia, ustedes la han alcanzado gracias a esa educación y conocimiento que fueron adquiriendo a lo largo del proceso de, ya sea de enfermedad propia o la enfermedad de sus hijos, ¿verdad? Y es que creo que este es uno de los pilares. Si uno no se educa, no aprende acerca de la enfermedad, de cómo cuidar, nunca nos vamos a empoderar, como decía la psicóloga Ángeles, ¿no? Que el empoderamiento es fundamental para poder vivir de la mejor manera una situación que ha venido a ser adversa a la vida, ¿no? Hablaban del apoyo social, ¿verdad? Que Freddy lo enfatizó y Ángeles lo recalcó posteriormente. Y sí que es importantísimo, ¿no? ¿Verdad? Es que al final en esta vida somos seres sociales por naturaleza y siempre vamos a necesitar del uno y el otro para poder estar bien, para poder crear esa comunidad. Y creo que así como David es líder de una organización de hemofilia, como Freddy está también reunido con otros padres, se dan cuenta de esa hermosa humanidad compartida, ¿verdad? Que pueden contar con el uno y el otro. Escuché de las habilidades de afrontamiento, ¿verdad? Que lógicamente, pues creo que al inicio fue lo que más resaltó, ¿no? Que hablaban acerca de cómo ir rompiendo ciertos paradigmas o el simple hecho de aceptar, como decía Fernando, al inicio la enfermedad de su hijo, ¿no? Y como compartía Víctor, que me pareció también súper hermoso, ¿verdad? Como él y su hijo afrontaban la dificultad de cómo aprender, ¿no? A ponerse los propios medicamentos y cómo se daban ese apoyo tan bonito. Digo, qué lindo, es un testimonio precioso para compartir sin duda alguna, ¿verdad? También mencionaba Fernando, me parece, ¿verdad? Acerca de fomentar la autonomía. Creo que finalmente, creo que todos, ¿no? La autonomía de los hijos, ¿no? De que ellos se den cuenta que a pesar de que han sido diagnosticados con una enfermedad crónica, no significa de que no pueden hacer muchas cosas. Quizás en algunos casos van a haber más limitaciones que en otras, pero eso no significa que no pueden hacer nada, ¿verdad? Que hay formas creativas de poder ser autónomo y al mismo tiempo esa autonomía fomenta esa seguridad en cada uno de ellos para socializar, para poder decir yo puedo estudiar esto, yo puedo hacer lo otro, etcétera, etcétera, que es muy importante en el desarrollo. Y también mencionaban acerca del cuidado de la salud mental, ¿verdad? Me alegro que puedan también, o que han reconocido, ¿no? De que cuando estamos hablando de una enfermedad crónica, no es un cuerpo el que enferma, ¿verdad? Sino que es todas las esferas del ser humano, la física, social, psicológica, espiritual, incluso ambiental, etcétera, ¿no? De que afecta y poder tener ese acompañamiento integral que quizás no en todos lados es posible, pues es algo fundamental y que también la misma familia, como ustedes decían, dar el ejemplo a sus hijos de mantener esa armonía, ¿verdad? Va a hacer que esa parte también se preserve. Y finalmente, algo que me gustó es que todos también enfatizaban sobre mantener la esperanza y la positividad, ¿verdad? Entonces creo que si nosotros estamos viendo desde el vaso medio vacío todo el tiempo la situación, probablemente vamos a vivir quejándonos, ¿no? Viendo el sesgo negativo de la mente, de las cosas, y como padres han elegido ver ese sesgo positivo, ¿no? Y así como hablaba Yacer acerca de este tema de la epigenética, que nosotros tenemos esta capacidad, ¿no? De influir en ese comportamiento de nuestro ADN, igual con el pensamiento, ¿verdad? Nosotros podemos influir en cómo va a ser nuestra calidad de vida, en cómo
nos vamos a sentir y en cómo vamos a llevar cada paso que sigue. Y finalmente, creo que no me queda más que felicitarles por ser unos padres excepcionales, sin duda alguna. Creo que no hay bendición más grande que tener la oportunidad de cuidar a un ser amado. Y espero, así como decía David, ¿no? Que mencionaba que le gustó mucho ver que padres de otros países tienen este rol tan activo con sus hijos, más padres sean así, porque no hay como el amor de un padre, se lo digo yo que amo a mi padre con locura, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y sigamos, sigamos. Y Gracias. muchísimas gracias, maestra Mildred, y al mismo tiempo gracias, maestro Yesea, por sus comentarios que creo que vienen a complementar muy bien, ¿no? Entonces, toda esta reflexión que nuestros panelistas nos han compartido, quiero hacer de manera simbólica, antes de despedirme, un acto para honrar todo este paternaje, para honrar a estos padres excepcionales que tenemos aquí. Entonces, me gustaría que abran sus cámaras y a todos aquellos papás que tengan a sus hijos a un lado, abran también sus cámaras, los quiero invitar para hacer de manera simbólica. Quisiera que a todos aquellos papás que tienen a sus hijos enseguida, a un lado, acompañándonos, que abran sus cámaras. Vamos a hacer un momento de bonito, ¿sí? Vamos a, hijos, ustedes han sido ese motor de fortaleza para sus papás. Entonces vamos a colocarles esa capa como superhéroe de manera imaginaria. Luis Melgar nos decía al principio un lema que tenemos superhéroes sin capa, pero nosotros se las vamos a colocar de manera simbólica, ¿ok? Entonces me encanta estar viendo aquí a los hijos. Acá el hijo de Fernanda ya fue por una capa, acá ya vemos también un abrazo en forma de capa, entonces vamos a colocarles esa capa de manera imaginaria a sus papás. Yo la coloco para todos nuestros papás que son superhéroes, entonces vamos a honrarlos, ¿no? Entonces, ¿y cómo se la vas a poner, Fernando? Víctor, ¿no? Entonces, ¿cómo se la vas a colocar a tu papá? Esa capa imaginaria, vamos a colocárselas con ese abrazo desde atrás, ¿no? Entonces, decirle, papá, te honro, gracias por ser mi superhéroe. Muchísimas gracias por este momento tan mágico que nos comparten, ¿no? Muchas gracias por colocarles a sus papás esa capa de manera imaginaria. Entonces, tenemos a estos superhéroes, estos padres excepcionales. Muchísimas gracias por este tiempo. Yo honro a cada uno de los testimonios que han dado. Gracias por compartirlos. Me quedo con mi corazón lleno, entonces, de inspiración, de fe, ¿no? De todo este amor que ustedes han compartido a través desde su testimonio. Así que me queda solamente, como dice la maestra Mildred, felicitarlos, agradecerles por abrir, alzar su voz, abrir su corazón y compartir, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso para todos estos superhéroes. Muchas gracias. Cedo el micrófono a mi compañero Luis Melgar. Me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. De donde nos estén escuchando, que tengan bonito día. Muchísimas gracias, Ángeles, por el pase. De verdad que, como hemos dicho y en las anteriores sesiones, queremos agradecer a nuestros queridos panelistas, ahora papás o superhéroes, ahora con la capa, a David, a Fernando, a Freddy, a Víctor, muchísimas gracias, porque sabemos que no es fácil abrirnos ante los demás y sobre todo ahora en una red social para que todos conozcan nuestra historia. No es sencillo, no es fácil y les agradecemos de corazón por ello.
Agradecemos también a nuestra querida maestra Ángeles por coordinar nuestra sesión hoy, a nuestros comentaristas estrellas, mi compatriota Yacer y mi querida Mildred desde Honduras. Muchísimas, muchísimas gracias por participar con nosotros y seguir en este trabajo de la red INPE. Les queremos agradecer también a todos los que han asistido aquí en la sala del Zoom y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Les pedimos que por favor compartan estos videos en sus redes para llegar a más personas y que estas historias excepcionales de padres lleguen mucho más. Les recordamos también que tenemos nuestras sesiones anteriores, El Poder Transformador del Amor, Ecos de Fortaleza Femenina, y los hermanos también son parte del éxito. Las pueden también, si se las perdieron, las pueden ver y compartir en sus redes. Queremos hacer mención de los países que nos han acompañado: México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, Uruguay y todos aquellos de los diferentes países que han estado con nosotros en estas sesiones. Les recordamos que el próximo jueves 28 de marzo tenemos nuestra quinta sesión titulada Pequeñas actitudes, grandes logros, frutos del atrevimiento. Por la misma hora, en el mismo canal, los esperamos. Que tengan todos una feliz noche. Hasta luego.